A veces, el silencio de una casa feliz suena más aterrador que un grito. Construí un imperio con mis propias manos. No nací con suerte, nací con callos. Fundé Kane Construction con una vieja camioneta y la caja de herramientas de mi padre. Y después de 2 décadas de sudor y noches sin dormir, me gané el derecho a creer que mi vida era sólida, inquebrantable. Una esposa, 4 hijos, y un negocio que daba trabajo a medio Michigan. Lo tenía todo. O eso creía. Mi nombre es Alejandro Fir. Tengo 45 años. Y hasta hace poco pensaba que entendía lo que era el amor. Julia y yo lo habíamos construido todo juntos. Los cimientos de nuestra empresa, una familia, un hogar lleno de risas. Nerea, nuestro mayor, recién comenzaba la universidad. Rubén, el deportista, vivía con un balón bajo el brazo. Y luego estaban Martina y Iker, los pequeños que adoptamos cuando la vida los dejó sin abuela. Aquella casa siempre olía a cena caliente y a futuro. Hasta que, poco a poco, empezó a oler a mentira. Primero fue el teléfono. Julia solía dejarlo sobre la encimera, abierto, sin contraseñas, mientras cocinaba o ayudaba a los niños con los deberes. Pero hace 6 meses, empezó a esconderlo. Lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Es del trabajo, Alejandro. Tengo que revisar correos del doctor Antonio, decía con una sonrisa tensa. La misma sonrisa que usas cuando intentas ocultar un secreto detrás de los dientes. Después llegaron las noches largas. El doctor está actualizando el sistema informático, me repetía cada semana. Pero una noche, al volver del entrenamiento de Iker, pasé frente a la clínica. El aparcamiento estaba vacío, las luces apagadas, ni rastro de nadie. Y en el reflejo del parabrisas vi mi cara, cansada, dudando, intentando no creer lo obvio. Esa noche le pregunté. «Oh, terminamos antes», respondió sin despegar los ojos del portátil. Dijo que había pasado por el supermercado después, pero no había bolsas, ni recibos, ni el más mínimo olor a comida recién comprada. Solo silencio. Y esa distancia fría, la que se instala entre 2 personas que aún duermen juntas pero ya no sueñan lo mismo. Desde entonces, nuestra vida se volvió un calendario de tareas. Iker necesita botas nuevas. Hay que pagar la matrícula de Nerea. Frases cortas, prácticas. Ya no había «te quiero», ni un beso en la puerta. Compartíamos techo, pero no alma. Hasta que llegó el martes. Volví antes de un viaje de trabajo. El coche de Julia estaba en la entrada. La casa, demasiado tranquila. La encontré en el despacho, con el portátil abierto y los auriculares puestos, tan concentrada que ni me oyó entrar. Me acerqué por detrás y toqué su hombro. «Hola, cariño». Saltó como si hubiera tocado fuego. Cerró el ordenador de golpe. «Dios, Alejandro, me has asustado», dijo llevándose la mano al pecho. Y en sus ojos vi algo nuevo. No miedo, culpa. «¿En qué trabajabas?», pregunté. «En la programación de citas. El doctor quiere reorganizar los turnos», respondió sin mirarme. Aquella noche, mientras dormía a mi lado, yo permanecí despierto, mirando el techo. El tic-tac del reloj era lo único vivo en la habitación. Sentí que la mujer que respiraba junto a mí ya no era mi esposa, y cuando el primer rayo del amanecer entró por la ventana, supe que algo dentro de mí se había roto. No sabía aún lo que iba a descubrir, pero sí sabía una cosa. Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El amor no muere de golpe. Se va apagando, mensaje a mensaje, silencio a silencio. Aquella mañana su lado de la cama estaba frío. Su taza, la de siempre, no esperaba junto a la cafetera. Ni una nota, ni un «que tengas buen día». Solo la ausencia. Esa que pesa más que cualquier discusión. Dejé a Iker en el colegio con una sonrisa forzada y conduje hacia la clínica dental del doctor Antonio. No iba a montar una escena. No todavía. Solo quería ver algo, una grieta, una pista que confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Carmen, la recepcionista, me recibió con su habitual sonrisa. Una mujer amable, de esas que lo saben todo sin preguntar. «Alejandro Kane, qué gusto verte. ¿Vienes a buscar a Julia?» En realidad quería pedir una cita para una limpieza. Mentí, intentando sonar casual. Julia me comentó que estaban cambiando el sistema informático. Carmen frunció el ceño.
¿Nuevo sistema? Llevamos con el mismo desde hace 3 años, y funciona de maravilla. Sentí que el estómago se me cerraba. Ah, quizá entendí mal. Me dijo que se quedaba tarde por esa transición. No lo creo, cariño. Julia suele irse a las 5 en punto. El doctor no permite horas extra, salvo los jueves, cuando Elena, nuestra higienista, tiene limpiezas urgentes. Y ahí lo supe. Las piezas empezaban a encajar y el dibujo era feo. Salí de la clínica con una sonrisa vacía y las manos temblorosas sobre el volante. 22 años de matrimonio. 22 años creyendo que la verdad vivía entre nosotros. Pero no. Había empezado a colarse el veneno de la mentira, lento y sin ruido. Esa tarde hice algo que juré que jamás haría. Seguí a mi esposa. Esperé fuera de la clínica, el motor apagado, observando el reloj. 5:15. El coche de Julia ya no estaba. Exactamente como Carmen había dicho. Entonces, ¿dónde pasaban esas 3 horas que desaparecían de su vida? ¿Y de la mía? Cuando llegué a casa, Martina estaba en la mesa de la cocina, rodeada de lápices y frustración. ¿Necesitas ayuda, cielo?, le pregunté. No entiendo nada de esto, refunfuñó apartando el libro. Mamá suele ayudarme, pero últimamente está muy ocupada. ¿Ocupada con qué? Intenté mantener la voz neutra. Martina se encogió de hombros. Cosas del trabajo, supongo. Habla mucho por teléfono, bajito, como si fuera un secreto. Hasta mi hija de 13 años había notado lo que yo no quise ver. Durante la cena la observé en silencio. Julia se movía con naturalidad, preguntando por los exámenes de Nerea, recordándole a Rubén su reconocimiento médico. Parecía la misma de siempre, hasta que su teléfono vibró sobre la mesa. Un gesto fugaz. Lo miró y lo colocó boca abajo sin leer el mensaje. ¿No vas a mirar quién es?, pregunté. Probablemente el doctor Antonio, respondió sin levantar la vista. Lo veré luego. Más tarde, cuando los niños dormían, lo intenté otra vez. Julia, ¿va todo bien entre nosotros? Ella se detuvo, cepillo de dientes en mano. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Siento que últimamente somos como 2 barcos cruzándose en la noche. Tú trabajas hasta tarde, yo viajo mucho. Apenas hablamos. Se enjuagó la boca, se sentó al borde de la cama y suspiró. Alejandro, llevamos 22 años casados. Tenemos 4 hijos, una empresa, una hipoteca. Esto es la vida real. No podemos ser recién casados para siempre. No te pido eso, dije con la voz rota. Solo te pido honestidad. ¿Y eso qué se supone que significa? Respondió con el filo de la defensiva en la voz. Nada. Olvida que lo dije. Pero no pude olvidarlo. Porque en el fondo, sabía que la verdad no duerme tranquila. Y esa noche, mientras el tic-tac del reloj marcaba la distancia entre nosotros, decidí que necesitaba pruebas. No intuiciones, no sospechas. Pruebas. Nunca imaginé que el sonido más inocente, el de un clic de ratón, sería el que partiría mi vida en 2. El sábado amaneció tranquilo, de esos días en los que todo parece normal antes de que el mundo se rompa. Julia apareció en la cocina, con las llaves en la mano y el bolso al hombro. «Voy a hacer la compra», dijo con tono distraído. «Vigila a Iker mientras no estoy. Debería estar ordenando su habitación, pero ya sabes cómo es». Asentí, fingiendo indiferencia. Por dentro, el corazón me latía como si quisiera huir antes que yo. Cuando su coche desapareció al final de la calle, el silencio se volvió espeso. Solo se oía el reloj de pared. Miré la encimera. Su portátil estaba allí, abierto, brillando como una tentación. Ella nunca lo dejaba así. Nunca. Me acerqué despacio como si aquel aparato pudiera gritar. La pantalla mostraba su bandeja de entrada. Decenas de mensajes de un nombre que no reconocí. Marcos. Leí los asuntos uno tras otro y el estómago se me heló. Ya te echo de menos. No puedo esperar a esta noche. Estabas preciosa hoy. Hice clic en el último correo. Julia, lo de anoche fue perfecto. Lo nuestro es auténtico. Nunca había sentido algo así. No dejo de pensar en ti. Lo que te dije sobre nuestro futuro, lo decía en serio. Te amo. Las palabras me atravesaron como clavos. 6 meses.
6 meses de mensajes, de mentiras, de besos que nunca existieron para mí. Fui desplazando la pantalla con las manos temblorosas. Y entonces leí uno que me dejó sin aire. Marcos, creo que Alejandro sospecha algo. Está haciendo preguntas sobre mis horarios. Tal vez deberíamos darnos un tiempo. No pienso renunciar a ti, contestó él. Te mereces ser feliz. Te mereces a alguien que te valore. En ese instante, escuché la puerta del coche cerrarse fuera. Cerré el portátil de golpe, el corazón golpeándome las costillas. Julia entró en la cocina con una sonrisa tibia y bolsas de supermercado. ¿Qué tal las compras?, pregunté, la voz tensa, pero controlada. Bien, respondió mientras guardaba las cosas. Se habían quedado sin el cereal de Iker, ya sabes cómo se pondrá. La observé en silencio. Los mismos gestos, la misma voz, pero otra persona habitaba su piel. Esa mujer ya no era mi esposa, era una desconocida con su cara. Esa noche, cuando los niños se durmieron y el silencio llenó la casa, supe que había llegado el momento. Julia, tenemos que hablar, dije. Sobre Marcos. Su cuerpo se tensó. Giró lentamente, y me miró como si hubiera visto un fantasma. No sé de qué hablas, susurró. No mientas. He leído los correos, los del hotel, todo. La máscara se le desmoronó. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar, temblando. No fue algo planeado, Alejandro. Simplemente pasó. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 6 meses, murmuró. 6 meses de engaño envueltos en la rutina de siempre. ¿Y cuándo pensabas decírmelo?, le solté. Alzó la cabeza, los ojos rojos, y la voz temblando entre desafío y culpa. Estás exagerando. No significa nada. Me sentía sola. Tú siempre estás trabajando. Marcos me hace sentir viva otra vez. Me quedé en silencio. ¿Exagerando? Sí. Estás haciendo de esto una tragedia. No tiene por qué arruinar a la familia. Y ahí lo entendí. Incluso frente a su traición, seguía colocándome como el culpable. Esa noche, mientras ella dormía profundamente, tomé mi decisión. Me levanté sin ruido, preparé 2 bolsas con ropa, documentos y el poco orgullo que me quedaba. Dejé una nota sobre la mesa. Estoy en casa de Iván. Los niños pueden llamarme al móvil. Cuando el sol asomó por la ventana, ya estaba lejos. La casa de mi hermano olía a café recién hecho y a madera vieja. Iván me miró sin necesidad de preguntas. Hiciste bien, dijo sirviéndome una taza. Papá siempre decía que un hombre reconoce el momento en que tiene que irse. El teléfono no dejaba de sonar. Primero llegaron los mensajes de negación. Esto no tiene sentido. Vuelve. Luego, los de rabia. Estás destruyendo a tu familia. Y finalmente, la súplica. Terminaré con Marcos. Podemos arreglarlo, ir a terapia. Demasiado tarde. La confianza no se repara, se entierra. A mediodía, sonó la llamada que me partió por dentro. Era Nerea. «Papá, ¿dónde estás? Mamá no para de llorar». Iker está confundido. Martina no quiere salir de su habitación. Tragué saliva. Estoy en casa del tío Iván, hijo. Mamá y yo necesitamos tiempo. Pero esto no tiene nada que ver con vosotros. ¿Os vais a divorciar? No lo sé. Pero quiero que recuerdes algo. Los dos os queremos más que a nada. Colgué y me quedé mirando el suelo. Entre la rabia y la tristeza, sentí como algo se encendía dentro de mí. Ya no era dolor. Era claridad. El inicio de algo nuevo. Y por primera vez en semanas, supe exactamente qué tenía que hacer. Llamé a Sofía Walsh, nuestra abogada. Creí que lo peor era perder a mi esposa, hasta que descubrí que podía perder a mis hijos. El despacho de Sofía Walsh olía a papel recién impreso y decisiones difíciles. Con 4 hijos y 2 adoptados, debemos movernos con precisión, dijo mientras revisaba unos documentos. Las leyes de adopción pueden ser un laberinto, y no queremos que un error te cueste la custodia de Martina y Iker. Sus palabras me atravesaron. Solo imaginar a esos 2 niños volviendo a un sistema de acogida me heló la sangre. ¿Y la empresa?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Si Julia maneja las finanzas, probablemente reclamará una parte importante, respondió Sofía, ajustándose las gafas. Pero eso también puede jugar a tu favor. Vamos a auditar todo.
Salí de allí con una mezcla de miedo y determinación. Esa tarde, mi hermano Iván me insistió en que hablara con ella. «Tienes que poner las cartas sobre la mesa, Dani», me dijo sirviéndome un café. «No por ella, por los críos». Llamé. Julia contestó al segundo timbrazo. «Alejandro, por favor, vuelve a casa», suplicó con una voz temblorosa. «Esto está destrozando a la familia». «Los niños necesitan honestidad de su madre», respondí con calma. «Y no la han tenido». Cometí un error. La gente se equivoca. Yo no me fui de mi familia, Julia. Me fui de una mentira. Colgó sin decir adiós, pero por primera vez en meses sentí algo parecido a la claridad. 3 días después, comprendí que no bastaba con la distancia. Necesitaba hechos, no emociones. Sofía había sido clara. Los casos con adopciones podían volverse impredecibles, y yo no podía presentarme en el tribunal con solo una historia y el corazón roto. Una mañana, mientras Iván servía café, me soltó. «Si vas a luchar, hazlo en serio. Documenta todo». Tenía razón. Llamé a un investigador privado, Jorge, un tipo con la mirada afilada y más de 15 años siguiendo rastros invisibles. Nos reunimos esa misma tarde en un restaurante discreto a las afueras del pueblo. «Tu esposa ha sido descuidada», dijo Jorge, deslizando un contrato sobre la mesa. «Tengo registros de hoteles, facturas de restaurantes, movimientos de tarjetas. Si se han estado viendo con frecuencia, lo encontraremos». «¿Y sobre la empresa?», pregunté. «Ahí puede ponerse interesante», respondió, arqueando una ceja. «Si ha usado dinero del negocio para financiar su aventura, eso se considera mala conducta financiera. Y los jueces de familia no tienen piedad con eso, sobre todo si hay menores implicados». Firmé sin dudar. Le entregué el cheque de anticipo. 2 días después, Jorge me llamó. «Tu esposa no ha perdido el tiempo», dijo con voz seca. «Cargos en el Marriott del centro, 2 veces por semana durante 3 meses. Cenas caras, joyas de Tiffany's y todo con tarjetas compartidas». «¿Está comprándole regalos?», pregunté, incrédulo. «Eso parece. Y hay más. Abrió una cuenta nueva hace un mes. Está transfiriendo dinero desde las cuentas de tu empresa, regularmente». Me quedé en silencio, con el móvil pegado al oído. Era como escuchar el parte de un accidente del que yo era la víctima. Esa misma tarde, sonó otra llamada. Rubén, mi hijo de 16 años. Su voz sonaba contenida, furiosa. «Papá, encontré algo. Mamá nos está mintiendo. La escuché hablar por teléfono con alguien llamado Marcos. Le decía que tú solo estabas exagerando, que pronto todo se calmaría». «Hijo, no», intenté decir. «No, papá, no digas nada. No eres tú el que exagera. Es ella la que ha destrozado esto». Colgué y me quedé quieto, mirando el suelo del salón de Iván. Reivindicado, vacío. Incluso mi hijo adolescente veía lo que ella se negaba a reconocer. Que sus decisiones no eran un desliz, sino un terremoto que había roto más que un matrimonio. A la mañana siguiente, Sofía volvió a llamarme. «Alejandro, las pruebas que ha reunido Jorge son contundentes», dijo. «Las transferencias desde las cuentas de la empresa nos dan ventaja, sobre todo con respecto a los fondos universitarios de los niños». «¿Los fondos?», pregunté alarmado. «Sí. Ha estado moviendo dinero destinado a la educación de Nerea y Rubén. Casi $10,000 en 6 meses». «¿10,000?». Mi voz salió apenas en un susurro. «Eso no se verá nada bien en el tribunal», añadió Sofía. «No solo se trata de infidelidad, Alejandro. Se trata de responsabilidad. Y ella la ha perdido toda». Cerré los ojos. En ese instante entendí algo que no había querido aceptar. Julia no solo había traicionado nuestro amor, había traicionado todo lo que habíamos construido, nuestra familia, nuestra empresa, nuestro futuro. Y en ese vacío que dejó su engaño, nació algo nuevo, no venganza, justicia. Cuando el amor se derrumba, uno cree que lo pierde todo, hasta que mira a sus hijos y entiende por qué no puede rendirse. Había descubierto algo peor que una infidelidad. Julia no solo había traicionado mi confianza, también estaba desmantelando la seguridad de nuestra familia. Jugaba con el futuro de nuestros hijos por unas horas de ilusión con un hombre más joven. Esa noche decidí que mi batalla ya no era por orgullo, era por ellos.
por proteger a mis hijos de una madre que había demostrado que el ego puede más que el amor. Lo más duro de toda aquella pesadilla no fue verla mentir. Fue ver cómo el dolor se reflejaba en los ojos de los niños, que solo querían entender por qué el mundo que conocían se había agrietado. Una semana después de haberme marchado, volví a la casa. Iba a recoger a Martina y a Iker para llevarlos a sus partidos de fútbol. Julia aceptó, quizás intentando parecer cooperativa de cara al juicio de custodia que se avecinaba. Apenas aparqué, Iker salió corriendo hacia mí, con esa energía inocente que solo tienen los niños que aún creen que todo puede arreglarse. ¿Vas a volver a casa ya, papá?, preguntó, abrazándome fuerte. Tragué saliva. Aún no, campeón. Pero hoy voy a verte marcar goles, ¿vale? Martina tardó más en salir. Avanzó despacio, con una mirada demasiado adulta para sus 13 años. Ya había vivido un abandono antes de llegar a nuestra familia, y ahora estaba viendo cómo se repetía la historia. Mientras conducíamos, su voz se oyó suave, pero cortante. ¿Esto es por el amigo de mamá? Apreté el volante con fuerza. ¿Qué quieres decir, cielo? El hombre que la llama todo el tiempo. Iker y yo no somos tontos, papá. Sabemos que algo va mal. No supe qué responder. Solo seguí conduciendo, mientras el ruido del motor intentaba tapar lo que mi hija ya había entendido sola. En el campo, me senté en las gradas, sintiendo las miradas clavarse en mi espalda. El marido traicionado, pensarían algunos. Pero cuando vi a Iker correr, reír y marcar 2 goles, y a Martina levantar los brazos al ganar su partido, todo lo demás se desvaneció. Ellos eran mi verdad, mi razón. Después los llevé a tomar helado. Iker hablaba sin parar, intentando devolverle al mundo algo de normalidad. Martina, en cambio, removía el helado sin tocarlo. «Papá, ¿tú y mamá os vais a divorciar?», preguntó sin mirarme. Respiré hondo. «No lo sé, cariño. Pero quiero que escuches esto. Pase lo que pase entre tu madre y yo, tú y Iker, sois mis hijos. Para siempre. Los papeles no definen el amor, lo hace la promesa que uno cumple». Martina levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Cuando los dejé en casa, Julia me esperaba en el porche. Se la veía distinta, más pálida, con las ojeras marcadas, como si el peso de sus propias decisiones empezara por fin a aplastarla. «¿Cómo fueron los partidos?», preguntó intentando sonar tranquila. «Iker metió 2 goles. El equipo de Martina ganó», respondí, sin bajarme del coche. «Alejandro, tenemos que hablar de los niños. Están confundidos. Hacen preguntas que no sé cómo responder. Quizá deberías haber pensado en eso antes de mentirles durante meses». Su rostro se encendió. «Los estás poniendo en mi contra». «No he dicho una sola palabra mala de ti», repliqué. «Pero tampoco voy a mentirles. Son más listos de lo que crees. Saben cuándo alguien destruye una familia». «Yo no destruí nada», explotó Julia. «Fuiste tú quien se marchó». «No», dije mirándola con calma. «Yo me marché de una mentira. Tú fuiste quien rompió la verdad». Pisé el acelerador y me alejé despacio. Por el retrovisor vi las cortinas moverse. Martina y Iker observaban desde sus habitaciones, 2 niños que ya habían perdido una familia y estaban viendo cómo la segunda se desmoronaba por culpa de quien juró protegerlos. Esa noche, en el porche de casa de Iván, el aire olía a lluvia y madera vieja. Me quedé mirando el cielo, buscando respuestas entre las estrellas. Iván se acercó con 2 tazas de café. «¿En qué piensas?», preguntó. «En ellos», respondí sin apartar la vista del horizonte. «Esos niños ya saben lo que es ser abandonados, y no pienso dejar que lo vuelvan a sentir. No hay venganza más limpia que obligar a alguien a mirar de frente las ruinas que ha dejado atrás». Las palabras de Iván resonaban todavía en mi cabeza. «No puedes permitir que los niños crean que el abandono es normal», me dijo aquella noche, mirándome con la calma de quien ya ha vivido sus propias guerras. Tenía razón. Martina y Iker ya habían sido abandonados una vez, y ahora Julia les estaba enseñando que podía volver a pasar. Iván se sentó a mi lado en el porche. «Pero tú no te vas a rendir con ellos, ¿verdad?». «Jamás», le respondí, con una seguridad que ya no era ira, sino propósito. «Lucharé por esos niños con todo lo que me quede de vida».
Julia eligió su camino, pero no tiene derecho a arrastrarlos con ella. 2 semanas después de dejar la casa, decidí que había llegado el momento de mirar al enemigo a los ojos. Marcos. El nombre que había escuchado susurrado en mi propia cocina. El rostro que había aparecido en las fotos del informe de Jorge, mi investigador. 29 años. Soltero. Publicista en una agencia del centro. Viviendo en un apartamento moderno que su sueldo difícilmente podía justificar sin ayuda externa. Aquel viernes esperé en el aparcamiento de su oficina. Las sombras empezaban a alargarse cuando lo vi salir del ascensor. Lo reconocí enseguida. Alto, traje ajustado, sonrisa de manual, y esa falsa seguridad de quien cree que nunca pagará el precio de sus decisiones. Esperé a que se acercara a su BMW plateado. Marcos, lo llamé. Se giró y la expresión en su rostro cambió al instante. Pasó de la sorpresa al miedo. Sabía quién era yo. Debes de ser Alejandro, dijo intentando mantener el tono casual. Julia me habló de ti. Seguro que sí, respondí acercándome despacio. ¿Te contó también que ese hombre aburrido, con el que dormía cada noche, seguía creyendo en ella? Marcos tragó saliva. Mira, tío, no planeamos que esto pasara, simplemente conectamos. ¿Conectaste con una mujer casada, madre de 4 hijos? Repliqué. Vaya conexión. Ella me dijo que estabais separados, murmuró sin mirarme. ¿Separados? Solté una risa amarga. Dormíamos en la misma cama hasta hace 2 semanas. ¿Eso te parece estar separados? Su postura se desmoronó. Bajó la mirada. Yo me preocupo por ella, Alejandro. Esto no es un juego. ¿Preocuparte? Di un paso al frente. ¿Te preocupas tanto que la animas a gastar el dinero de nuestros hijos en tus cenas y hoteles? Porque eso, amigo, es lo que costó tu romance. El futuro de 4 críos. Su cara se puso blanca. No tenía ni idea. Pues ahora ya lo sabes. Dejé pasar unos segundos, solo el ruido lejano del tráfico entre los dos. Esto es lo que va a pasar, Marcos, dije en voz baja, pero firme. Vas a desaparecer de su vida. Sin llamadas, sin mensajes, sin encuentros accidentales. Nada. Si no lo haces, me encargaré personalmente de que tu jefe sepa que mantienes una relación con una mujer casada, que tus padres sepan quién eres de verdad, y que cada amigo en común conozca la historia completa de cómo ayudaste a romper una familia. Marcos intentó sostenerme la mirada, pero sus ojos se quebraron antes que su voz. Julia dijo que eras razonable, que al final lo entenderías. Julia dice muchas cosas, repliqué. La mayoría no son verdad, pero aquí tienes una. 4 niños lloran cada noche, porque tú formaste parte de su caída. Eso es lo que construiste, ese es tu legado. Di media vuelta, pero antes de subir al coche me detuve. Y si de verdad te importara Julia, añadí, le ayudarías a recomponer su relación con sus hijos, no a hundirla más. De camino a casa de Iván, el cielo se teñía de naranja. Por primera vez en semanas, sentí algo distinto a la rabia. No era paz, era control. No podía arreglar mi matrimonio, ni borrar la traición, pero podía asegurarme de que quienes lo habían provocado comprendieran el precio de sus actos. Y cuando llegué, el teléfono ya estaba vibrando. Era Sofía Walsh. Su voz sonaba contenida, pero con un matiz de expectación. Alejandro, dijo, tengo noticias. Noticias que lo cambiarán todo. Creía que ya lo había perdido todo, hasta que descubrí que aún quedaba algo por romper. La verdad. La llamada de Sofía Walsh llegó una tarde gris, de esas en las que el aire parece más pesado de lo normal. Su tono era grave, pero contenido. Alejandro, la auditoría ha terminado, dijo. Y temo que lo que hemos encontrado es peor de lo que imaginábamos. Me reuní con ella al día siguiente. El despacho estaba lleno de carpetas abiertas, papeles marcados con resaltador y un silencio que dolía. Julia no empezó hace 6 meses, continuó Sofía, hojeando los documentos. Lleva 8 meses retirando dinero de manera sistemática. Estamos hablando de casi $70,000 de bienes conyugales usados para financiar su relación con Marcos. 70,000. Sentí un nudo en el estómago. Era más que el fondo universitario completo de Nerea. Y aún había más. También falsificó tu firma en 3 préstamos comerciales, añadió Sofía sin mirarme a los ojos.
$45,000 a tu nombre, aprobados con documentación manipulada. Tú ni siquiera sabías que existían. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Durante un instante, el reflejo del cristal me devolvió la imagen de un hombre que apenas reconocía. No era el empresario, ni el marido. Era alguien intentando entender cómo el amor de su vida se había convertido en su estafadora. «Ha estado robándome», murmuré. Mes tras mes. «Sí», respondió Sofía con cautela. «Pero también te ha dejado una ventaja enorme en el caso de custodia. Ningún juez confiará la crianza principal a alguien que malversa el dinero de sus hijos. Y sobre la empresa, buenas noticias. Kane Construction sigue siendo exclusivamente tuya. Se fundó antes del matrimonio y Julia nunca fue socia. Lo único que podría reclamar es manutención, alegando apoyo doméstico». Asentí sin decir palabra. La victoria sabía amarga. Esa misma tarde me reuní con Mario, mi contable de confianza. 3 horas de revisar movimientos, extractos, transferencias. Cada hoja era una puñalada nueva. Mario fruncía el ceño. «Alejandro, tengo que preguntarte algo», dijo finalmente. «¿Cómo no viste estos retiros?» «Julia manejaba todo lo personal», respondí. «Yo me centraba en el negocio, confiaba en ella». «Esa confianza te ha costado caro», dijo señalando una gráfica. «Mira este patrón. Todos los martes y jueves, retiros de $500 en el mismo cajero. ¿Sabes cuál? El del Marriott del centro». Me quedé en silencio. La evidencia no solo era abrumadora, era humillante. Julia no solo me había traicionado emocionalmente, había estado robando sistemáticamente el futuro de nuestros hijos. Mi móvil vibró sobre la mesa. Era Rubén. Su voz sonaba tensa, adulta. «Papá, tienes que saber algo», dijo. «Mamá ha estado hablando con un abogado. La escuché decir que va a pelear por la casa y por la mitad del negocio». «¿Escuchaste algo más?», pregunté. «Sí. Le dijo que tú abandonaste a la familia y que ella ha estado manteniendo todo sola. Eso no es verdad. ¿Verdad, papá?». Me dolió hasta escucharlo. «No, hijo, no lo es. Tu madre ha estado sacando dinero de nuestras cuentas. Tengo pruebas». Silencio. Luego Rubén murmuró. «No entiendo por qué nos haría esto». «Yo tampoco, hijo», le dije conteniendo la voz. «Pero te prometo una cosa. Voy a luchar. Voy a protegeros a ti y a tus hermanos, y asegurarme de que cada uno de vosotros tenga el futuro que os prometí». Esa tarde, Iván me encontró en el garaje, con las manos cubiertas de grasa, trabajando sin sentido en un viejo motor. «Si sigues apretando esos tornillos, los vas a romper», dijo con media sonrisa. «Ella ha estado robando a mis hijos, Iván», respondí sin levantar la vista. Mientras yo me dejaba la piel para construir un futuro, ella lo desmontaba dólar a dólar para alimentar un engaño. Mi hermano se sentó en el banco de trabajo. «¿Qué dice tu abogada?». «¿Qué ganaremos?», contesté. «Pero ganar no me devuelve el dinero, ni la confianza, ni la familia que mis hijos perdieron». Iván respiró hondo. «¿Sabes qué diría papá?». «¿Qué?». «Que a veces hay que derribarlo todo para poder reconstruirlo más fuerte. Quizá eso es lo que estás haciendo ahora». Le miré. Aquel hombre que siempre había sido mi brújula seguía allí, firme, sin juicios ni lástima. «Tengo miedo, Iván», admití por fin. «Miedo de perderlos. Miedo de empezar de nuevo a los 45. Miedo de no volver a confiar en nadie». Iván me dio una palmada en el hombro. «No vas a perderlos», dijo con total certeza. «Esos niños saben perfectamente quién ha estado luchando por ellos, y sobre volver a empezar». «Diablos, Alejandro, ya lo hiciste una vez con una camioneta vieja y una caja de herramientas. Puedes hacerlo otra vez». Esa noche me quedé solo, mirando el motor a medio montar. El metal brillaba bajo la luz del taller, como un símbolo extraño de mi vida, rota, pero aún capaz de funcionar. Y por primera vez en meses, comprendí algo. No se trataba de destruir a Julia, se trataba de reconstruirme a mí mismo. No hay mayor victoria que reconstruirse sobre las ruinas que intentaron destruirte. Aquella noche tomé una decisión. No iba a limitarme a sobrevivir a la traición de Julia. Iba a convertirla en el motor de algo nuevo. No por venganza, sino por mis hijos, por mí,
y por el futuro que estaba decidido a construir sin ella. A veces, la vida no se trata de volver a ser quien eras, sino de descubrir en quién te conviertes cuando todo se derrumba. Con el paso de los meses, Martina y Iker habían vuelto a reír de verdad. La casa ya no sonaba vacía, tenía ese ruido hermoso de lo cotidiano. Platos, risas, pasos pequeños corriendo por el pasillo. Poco a poco, nuestra familia empezaba a parecerse otra vez a una familia. No a la de antes, a una nueva, más honesta, más fuerte. «Papá, ¿cuándo viene el tío Iván?», preguntó Martina mientras colocaba los cubiertos. «Al mediodía», respondí. «Trae su famoso chili y piensa gritarle al televisor durante todo el partido». Martina se rió. El timbre sonó antes de lo esperado. Iker corrió a abrir, entusiasmado. Pero en lugar de Iván, una voz desconocida llegó desde la puerta. «Perdona que te moleste», dijo una mujer sonriendo con amabilidad. «Soy Laura. Mi hijo juega en el equipo de béisbol de Iker y, bueno, se dejó su guante en mi coche después del entrenamiento de ayer». «Ah», respondí tomando el guante. «Tú eres la madre de Sergio. Iker habla mucho de él». «Y él también de Iker», dijo Laura riendo. «Dice que es el mejor campo corto del equipo». Conversamos unos minutos sobre los niños, el colegio, las locuras de los entrenadores y el caos de las meriendas. Ella trabajaba como enfermera en el hospital infantil, recién divorciada, con esa mirada de cansancio y esperanza que yo conocía demasiado bien. No planeé decirlo, pero las palabras salieron solas. «Si alguna vez necesitas desconectar de las estadísticas de béisbol, podríamos tomar un café». Laura sonrió, sincera. «Me encantaría». Cuando se marchó, Martina apareció a mi lado, con una sonrisa traviesa. «Parece simpática, papá». «Lo es», admití. «Pero iremos despacio. Vosotros sois mi prioridad». Martina se apoyó en mi brazo. «Lo sabemos. Pero también está bien si tú eres feliz, ¿sabes?». Esa tarde, mientras veíamos el partido con Iván y los niños, pensé en todo lo que habíamos vivido. La traición de Julia había sido un incendio, sí, pero al apagarlo, descubrimos que aún quedaban cimientos firmes donde reconstruir. Los niños eran más fuertes, yo más consciente, y la casa volvía a sentirse como hogar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. «Café el martes a las 10. Conozco un sitio cerca del hospital con las mejores tortitas de la ciudad». Sonreí sin querer. Escribí una respuesta corta, sincera. «Allí estaré». Iván, que me conoce demasiado, me lanzó una mirada burlona desde el sofá. «¿Nueva amiga?». «Tal vez», respondí. «Pero primero y siempre, soy padre. Todo lo demás viene después». Levantó su cerveza. «Por las segundas oportunidades», dijo. «Por la familia», corregí mirando a mis hijos. «La que tenemos y la que elegimos construir». El sol entraba por las ventanas, bañando el salón en una luz cálida. Iker se reía, Martina tarareaba, y por primera vez en años, el silencio de la casa ya no dolía. Era paz. Julia había intentado rompernos, pero sin saberlo, nos liberó. Nos obligó a reconstruirnos desde cero. Y en esa reconstrucción encontramos lo que siempre habíamos buscado: verdad, amor y esperanza. A veces, perderlo todo no es el final, sino el principio de lo que realmente importa. 6 meses después de marcharme, llegó el día que lo cambiaría todo. El juicio de familia. En la sala, la jueza Ana presidía con la serenidad de quien ha visto demasiadas familias desmoronarse. A mi izquierda estaba Sofía Walsh, firme y preparada. Al otro lado, Julia, sentada junto a su abogado, intentando aparentar control. Su rostro estaba pálido, y aún así, trataba de mantener una sonrisa vacía, la de quien sabe que ya ha perdido el relato. Sofía abrió el caso con una precisión quirúrgica. Sobre la mesa estaban los documentos que contaban toda la historia. Los registros bancarios, los recibos del hotel, los préstamos falsificados y las fotos de la investigación de Jorge. «Señoría», dijo Sofía, «las pruebas muestran un patrón de conducta financiera indebida que se prolongó durante 8 meses. La señora Kane desvió más de $70,000 en bienes conyugales para financiar una relación extramatrimonial. El abogado de Julia
un hombre de voz suave y argumentos reciclados, intentó pintarme como un marido ausente, un adicto al trabajo que había empujado a su esposa a buscar consuelo. Pero su discurso se desplomó cuando Sofía presentó los préstamos falsificados. «Señora Kane», preguntó la jueza con voz cortante, «¿falsificó usted la firma de su marido en estas solicitudes?» Julia parpadeó, intentando mantener la compostura. «Necesitaba dinero para los gastos del hogar», balbuceó. «Alejandro siempre estaba ocupado y...» «Estos préstamos suman $45,000», interrumpió la jueza. «Eso dista mucho de ser dinero para el hogar». La sala quedó en silencio. El momento decisivo llegó cuando Nerea, mi hijo mayor, subió al estrado. Sus palabras fueron claras, sin dramatismos, sin miedo. «Mi padre siempre ha estado ahí para nosotros», dijo. «Trabaja duro, sí, pero nunca nos ha faltado nada. Mi madre, sus decisiones nos han hecho daño. Martina y Iker ya perdieron una familia una vez, y ahora la están perdiendo otra vez por culpa de ella». Cada palabra era un golpe silencioso. Rubén testificó después. Contó cómo había escuchado a su madre planear seguir viendo a Marcos, incluso después de que todo saliera a la luz. Julia rompió a llorar. No lágrimas de arrepentimiento, sino de derrota. La jueza Harrison tardó pocos minutos en dictar sentencia. Dadas las pruebas de mala gestión financiera y el testimonio de los hijos mayores, dijo con voz firme: «Otorgo la custodia principal al señor Kane. La señora Kane tendrá visitas supervisadas hasta que complete asesoramiento financiero y terapia. En cuanto a los bienes, recibirá una pensión mínima y ningún derecho sobre Kane Construction, empresa fundada antes del matrimonio. El dinero malversado se descontará de su parte en la venta de la casa conyugal». Sofía me miró y, por primera vez desde que todo empezó, sonrió. «Alejandro, has ganado lo que realmente importa», dijo. «Tus hijos, tu nombre, tu futuro». Al salir del tribunal vi a Julia junto a su coche, sola, sin Marcos, sin aliados. Por un instante creí sentir compasión. Pero recordé las lágrimas de Martina, la rabia contenida de Rubén, el desconcierto de Iker, y el sentimiento desapareció. Esa misma tarde, recogí a los 4 niños por última vez en la vieja casa. Nos mudábamos juntos, definitivamente. Una casa nueva, al otro lado de la ciudad. Un comienzo limpio. «Papá», dijo Iker desde el asiento trasero mientras conducía, «¿vamos a estar bien?» «No, hijo», respondí sonriendo por el retrovisor. «Vamos a estar mejor que bien. Vamos a volver a ser una familia de verdad». Un año después, un sábado por la mañana, estaba en la cocina de nuestra nueva casa haciendo tortitas para los 4. La casa olía a café y a paz. Kane Construction no solo había sobrevivido, sino que crecía más que nunca. Muchos nuevos clientes llegaron porque habían oído mi historia. Querían trabajar con un hombre que había demostrado integridad incluso cuando el mundo se le vino abajo. Nerea prosperaba en la universidad. Rubén había conseguido una beca completa de fútbol. Martina y Iker reían en la mesa, lanzándose harina como si la infancia, por fin, les perteneciera. Los observé en silencio con una sonrisa tranquila. Todo lo que había perdido se había transformado en lo que más valía. Esa noche comprendí que vivía en una ilusión, pero fue precisamente esa ilusión la que me dio la fuerza para construir la verdad.